Bienvenidos a un nuevo video del curso de física moderna que va a trabajar con el tema de la paradoja de los gemelos. Bueno, un tema bastante interesante. ¿Será que sí es una paradoja? ¿Será que no lo es? Pues ya más adelante vamos a ver en realidad qué sería aquello. Empecemos con el año 1911, cuando el señor Albert Einstein empieza con lo siguiente. Si se colocase un organismo vivo en una caja, sería posible disponer que éste, al cabo de un vuelo largo, volviese a su punto de partida sin presentar casi ninguna modificación, en tanto los organismos que permanecieron en sus posiciones originales desde hace muchos originaron nuevas generaciones. Ese sería como la definición más primitiva de la paradoja de los gemelos. ¿Y de dónde viene la paradoja de los gemelos? Pues es una consecuencia de la dilatación del tiempo. La dilatación del tiempo, a su vez, es una consecuencia de la relatividad especial de Einstein establecida en 1905. Ahora vamos a tener dos personas acá. Voy a decir que el primero se llama Andrés y el segundo se llama Julián. ¿Sí? Van a ser gemelos. ¿Cuál es la condición para que sean gemelos? Pues que tengan la misma edad, ¿correcto? Entonces 20 años. Digamos que Andrés y Julián tienen 20 años. Ambos gemelos van a tener relojes idénticos que están sincronizados. Ahora, Andrés va a viajar en una nave espacial a un planeta X ubicado a una distancia de 10 años luz de la Tierra. Entonces, bueno, un año luz es la distancia que recorre la luz en el espacio libre en un año. ¿Listo? Por si algo. Asimismo, aquella nave espacial puede alcanzar la velocidad de 0,5 veces la velocidad de la luz, es decir, 50% la velocidad de la luz, la mitad, con respecto al sistema de referencia inercial de Julián. Ahora, después de llegar al planeta X, Andrés se quiere regresar, ¿sí? A la misma velocidad que en el viaje de ida. Y a su regreso, Andrés se sorprende al descubrir que Julián ahora tiene una edad pues bastante avanzada, ha envejecido bastante, más que él de hecho, y ahora tiene 60 años, mientras que Andrés solo ha envejecido 34,6 años. ¿Por qué? Desde el punto de vista de Julián pues ha durado 40 años, pero ¿cómo es posible esto? Entonces, tenemos que hacernos ciertas preguntas, y no las preguntas filosóficas de, ay, si tienen diferentes edades, entonces ya dejan de ser gemelos, pues no, o sea, a ver, las preguntas que nos vamos a plantear son las siguientes. ¿Cuál de los gemelos es el verdadero viajero? ¿Y cuál es en realidad el más joven de los dos? Ahora, claro, ustedes dirán, pues Andrés es el viajero porque se montó a una nave espacial y se fue. Pero ¿será que sí? Entonces, si el movimiento es relativo, ambos cumplen dos condiciones. Están en una situación simétrica, o sea, ambos sistemas de referencia están en una situación simétrica, y además cualquier punto de vista, como ya hemos visto antes, con respecto a la razón, es igualmente válido. Empecemos con la perspectiva de Andrés. ¿Qué nos dice Andrés? Según Andrés, él es el que se encuentra en reposo, mientras que Julián se encuentra realizando aquel viaje espacial con la velocidad de 50% la velocidad de la luz. Ahora, claro, para Andrés, Julián y la Tierra son los que se encuentran en un viaje de ida y de vuelta. Y eso conduce a la paradoja. ¿Cuál gemelo entonces es el que presenta los signos de envejecimiento? Vamos a empezar con la resolución de esta paradoja pues aparente. Necesitamos recordar un postulado de la relatividad especial. Se ocupa de sistemas de referencias inerciales que se mueven unos con respecto a otros a velocidad uniforme. Velocidad uniforme, eso es clave. ¿Por qué? Porque la situación de este viaje no es simétrica. ¿Por qué lo digo? Andrés, que es el viajero espacial, debe experimentar cierta aceleración durante su recorrido, ¿sí? Como resultado, ese estado de movimiento no siempre es uniforme. Acuérdense, cuando hay aceleración, entonces ya podemos ver que el movimiento no es uniforme, sino acelerado. En consecuencia, Andrés no está en un sistema de referencia inercial, no podemos detallarlo como tal. No puede considerarse a sí mismo como si siempre estuviese en reposo y que el otro, Julián, estuviera en un movimiento uniforme. Por lo tanto, a Andrés se le va a inhabilitar, no va a poder aplicar
una simple dilatación del tiempo al movimiento de Julián. ¿Por qué? Porque si lo hace, entonces estaríamos aplicando incorrectamente la relatividad especial, ya que no hay velocidad uniforme, mostrando así un movimiento desacelerado. En consecuencia, en realidad no hay paradoja. Y Andrés es en realidad el gemelo más joven al fin del viaje, teniendo 54,6 años al final de los cálculos. Ahora, no se puede escapar a la conclusión de que nosotros tenemos en cuenta que Andrés no está en un marco inercial simple. Es posible disminuir la longitud del tiempo necesario para poder acelerar y desacelerar la nave espacial de dicho astronauta, dicho gemelo, hasta un intervalo insignificante, pero pues ya estaríamos nosotros trabajando otro tema, ya cuando Andrés ya gasta una cantidad muy pequeña de tiempo en su recorrido, desplazándose a una velocidad muy alta. No obstante, para volver a la Tierra, Andrés, debe desacelerar, invertir aquel movimiento y regresar en un sistema de referencia inercial distinto, diferente, uno que se mueve de manera uniforme hacia la Tierra. Así que en el mejor de los casos podemos nosotros decir que Andrés está en dos sistemas de referencia, ¿sí?, inerciales distintos. La cuestión sería que incluso cuando se idealiza el viaje de Andrés, este consta de movimiento en dos sistemas de referencia inerciales distintos y un salto mientras pasa de la nave regreso a la Tierra. Ahora, solamente Julián puede permanecer en un sistema de referencia inercial simple, de modo que, como él está en un sistema de referencia simple, aplicando las leyes de la relatividad especial, podemos nosotros, en consecuencia, aplicar correctamente la fórmula de la dilatación del tiempo de aquella dicha relatividad al viaje de Andrés. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que Julián es el que encuentra que, como nosotros habíamos visto, habían pasado 40 años, según él, ¿cierto? Ese sería su tiempo propio, el tiempo que pudo calcular, porque avanzó de 20 años a 60 años en un movimiento uniforme. Por lo tanto, podemos multiplicar aquel tiempo propio por nuestro factor gamma, que ya lo hemos visto en varios videos, que sería la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del objeto al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado, y por lo tanto podemos evidenciar que sí. Se pudo ver que el tiempo de ida entonces fue de 17,3 años para ir al planeta X y 17,3 años para regresar. Mientras que Julián pudo registrar y anotar 40 años, puede confirmarse también experimentalmente desde el sistema de referencia de Andrés, si se usa la teoría de la relatividad especial. Pero entonces vamos a tomar en cuenta el hecho de que el viaje de Andrés se realiza en dos sistemas de referencia inerciales distintos y no en uno. Ahora vamos a imaginarnos otro vuelo imaginario. Este vuelo imaginario, ¿de qué va a consistir? Vamos a tener acá a Julián, ¿sí? Ahora Julián va a celebrar su cumpleaños cada año enviando un pulso láser para hacia la dirección en donde está Andrés, ¿sí? Andrés va a seguir con ese mismo viaje, el viaje en el que el movimiento de recesión de la Tierra parece ser de aproximadamente 50% de la velocidad de la luz, como ya vimos antes. Y entonces nosotros vamos a evidenciar o vamos a calcular cuáles serían los destellos y a qué razón ocurren a cada uno de los observadores, ¿sí? Empecemos. Pero entonces, ¿con qué fórmula podemos nosotros calcular aquellos destellos que Julián manda? Nosotros tenemos acá tiempo propio, que sería un año, y abajo el factor que ya conocemos, 1 menos la velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado. Este 1 sería años, este 1 también sería años. Aplicando nosotros el hecho de que la velocidad del objeto es 0,5 veces la velocidad de la luz, vamos a sacar un resultado. Y ese resultado va a ser de 1,15 años. Lo anterior ocurre, ¿por qué? ¿Por qué será? Acuérdense, el tiempo no es absoluto. Dos observadores que se mueven a velocidades distintas pueden medir diferentes intervalos de tiempo. Y resulta que para los relojes en movimiento avanzan más despacio.
También debido al movimiento de recesión de la Tierra, el que yo estaba diciendo que, por ejemplo, cuando esa nave se va alejando mucho más, va de ida hacia el planeta X, hacia tal planeta, entonces cada destello consecutivo debe recorrer una distancia adicional. Claro, porque se está moviendo se está alejando. Entonces, nosotros vamos a tener 1,15 años, que fue lo de los destellos que pudimos calcular, más entonces ahora nosotros vamos a tener una distancia que será de 0,5 veces la velocidad de la luz, multiplicando aquel tiempo sobre c, dándonos así 1,73 años. Así el número total de destellos observados por Andrés en su viaje sería de 10 destellos cada 17 años. Eso significa que Andrés observa que el reloj en la Tierra avanza con más lentitud que el suyo en el viaje espacial. Para él, 17,3 años, para Julián, 10 años. Ahora, en el viaje de vuelta, debido a que Andrés se dirige hacia la Tierra a una velocidad de 0,5 veces la velocidad de la luz, entonces, ¿qué sucede con los destellos consecutivos? Bueno, van a chocar, van en direcciones opuestas. Por lo tanto, tienen menos distancia que recorrer y el tiempo total que Andrés observa entre la llegada de los destellos se acorta muchísimo a cuando iba de ida. En ese sentido, nosotros ahora vamos a tener aquel tiempo, 1,15 años, menos, y ahora sí, aplicamos la misma fracción. Nosotros tendremos 50% la velocidad de la luz, multiplicando el tiempo, porque eso nos da una distancia, y así sucesivamente. Claro, entonces, ¿cuántos destellos ahora? 0,577 años por cada destello. Así, durante el viaje de regreso, entonces Andrés observa que un destello sucede cada 0,5 años, o sea, cada 6, casi 7 meses. Observemos que entonces la relatividad especial no falla en cuanto al análisis de la situación de Andrés en la medida en que se tomen en cuenta aquellos dos sistemas de referencia inerciales diferentes y se supongan tiempos de aceleración y desaceleración. En los viajes tanto de ida como de vuelta, Andrés considera correctamente que los relojes en la Tierra avanzan más despacio que el suyo, aunque en el viaje de regreso su rápido desplazamiento hacia aquellos destellos que le manda Julián de la luz compensa la otra tasa de destellos más lenta. Una tasa compensa la otra. Y habiendo dicho eso, he terminado el video de hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada. En comentarios alguna duda como siempre. Hasta la próxima, así que...